Se ha acabado el bloque de charlas inspiradoras y vamos a cambiar la forma de comunicarnos y de hablar. Del bloque Cambian las personas, cambia la comunicación. Vamos a abrir un debate que se titula Un lenguaje para el cambio, el cómic. El moderador va a ser Gerardo Vilches. Él colabora regularmente con un blog que se llama Entre Cómics. Escribe y comparte ahí sus reseñas. Entre Cómics es una... bueno, ahí podéis encontrar reseñas, opiniones, todo sobre el mundo del cómic. Ahora también es una editorial que puedes comprar por internet, ¿vale? La gente va corriendo a untarse de miel y plumas. Ha sido aquí una catarsis tan brutal. Van a las nubes. Que ha dicho la gente, yo también quiero ser un ángel. Bueno, deciros que desde 2007 Gerardo administra un blog personal de watcherblog.wordpress.com donde publica textos, reseñas, estadísticas y hasta teoría del cómic en España. Pues ya os dejamos con él. Y Gerardo ya os va a presentar a los historietistas, o no sabemos muy bien cómo... ¿Es historietistas? ¿Cómo hay que llamaos? Hola. ¿Es historietistas? Comiqueros, como... Y vamos a ir empezando con esta mesa redonda sobre el cómic como herramienta o como medio para el cambio. Me imagino que todos querréis escuchar a los autores que tenemos aquí, pero antes me vais a tener que escuchar un poquito a mí, que voy a soltar un pequeño rollete antes de empezar con las presentaciones de los autores. Yo lo que quería decir básicamente es que cuando la gente de Intermon Oxfam me propuso moderar esta charla, casi una de las primeras cosas que hablamos, en las que vimos que estábamos de acuerdo, era en las posibilidades que tiene el cómic para tratar cualquier temática, para tratar cualquier tipo de asunto. Y eso es lo que más me llamó la atención de esto y creo que es la idea que nosotros tenemos que intentar transmitir aquí. Porque es algo que todos los que estamos aquí, me imagino que a estas alturas tenemos ya muy asumido, ¿no? Que es una de las claves del cómic contemporáneo es esa, que se puede contar cualquier historia, que se puede hablar de cualquier tema, pero a veces quizás nos olvidamos de que quizás no todo el público tiene esa idea, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo quería empezar diciendo es que el cómic juega con ventaja, hace trampa, porque de alguna manera juega a dos bandas. Por un lado tiene la imagen y tiene la gran capacidad de la imagen para transmitir ideas de manera muy inmediata a través de la iconicidad que le es propia. Y luego, por otro lado, también tiene la capacidad de incorporar texto y todas las posibilidades de discurso que eso le da. De manera que se convierte en una herramienta perfecta para transmitir contenidos y para transmitir cualquier tipo de ideología. Por eso el cómic en su historia pues, ha sido propaganda, se ha utilizado como herramienta educativa. Por poneros un ejemplo, en Estados Unidos, a principios del siglo XX, cuando empezaron a llegar las primeras oleadas de inmigrantes europeos que no sabían hablar inglés, las autoridades comenzaron a utilizar cómics para transmitirles, para poderles hacer llegar unas instrucciones básicas y mínimas, ¿no? de lo que debían hacer. Además de eso, en sus inicios el cómic tenía una vertiente, si no de crítica social, sí de sátira o de comentario político y social, que luego, por una serie de cuestiones que son demasiado complicadas quizás y no es el tema de hoy, se va perdiendo y el cómic en sus primeros años de vida se va concentrando cada vez más en un mercado casi exclusivamente infantil y juvenil. Y eso conlleva muchas cosas, pero una de las más importantes es que se crean códigos censores para controlar los contenidos del cómic, porque evidentemente si eran un producto de entretenimiento puramente infantil, había que controlar qué ideas y qué contenidos llegaban a esos niños. De manera que esa idea ha llegado incluso a nuestros días, o por lo menos ha empezado a cambiar hace muy poco. Aún así, aún en esa época en la que el cómic era un producto meramente infantil, sí que se podían hacer determinadas cosas, como el ejemplo que os he traído aquí, si soy capaz de... Ahí lo tenemos. Bueno, esto que veis aquí es una página de un personaje que seguramente todos conocéis, que es Carpanta. Es un personaje creado por Josep Escobar en la escuela de Bruguera.
Y lo que veis aquí, no sé, las letras no las vais a leer, pero bueno, os cuento yo un poco qué es lo que está pasando. En esta página lo que aparece es un señor con pinta de multimillonario, de potentado, que tiene un embalse, tiene una especie de pantano que ha construido, pero lo tiene seco, necesita llenarlo. Y entonces no se le ocurre otra cosa que ir a preguntarle a Carpanta qué puede hacer, ¿no?, para llenar ese estanque. Y la idea que se le ocurre a Carpanta para llenarlo es reclutar a un ejército de pobres muertos de hambre, ponerles, como veis abajo, unas gomitas y pasar con un pollo asado para que saliven y así llenar el estanque. Es decir, esto aparece en una publicación infantil del año, no se ve, pero si no recuerdo mal, el año 49, es decir, en plena posguerra española, cuando evidentemente una gran parte del país pasaba mucha hambre. Y estos son, bueno, pequeños goles que se les podía colar a la censura, porque supongo que eran productos que pasaban por debajo del radar, ¿no? Ya nadie se podía imaginar que esto se podía utilizar para hacer esta crítica social tan ácida, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esto no deja de ser una cuestión anecdótica. En realidad, el gran cambio aparece con esto. Esto que veis aquí es Zap Comics, es un cómic underground publicado por Robert Crumb en los años 60, que es el que empieza a cambiar todo. Esta generación de autores, no solo en Estados Unidos, sino también en Japón, en Francia, en todos los grandes mercados del cómic, empieza a cambiar algo. Empiezan a aparecer cómics que no están producidos en masa dentro de un organigrama industrial, ni están dirigidos a niños, ni pasan ningún tipo de censura. Son productos que empiezan a asumir, una generación de autores que empieza a creer que el cómic puede ser otra cosa, que no tiene por qué ser eso que ha sido durante décadas antes, que puede ser un producto dedicado a adultos, que puede ser un vehículo de expresión autoral, artística, como cualquier otro, y que sobre todo puede tratar cualquier tipo de tema. Eso que estamos diciendo aquí, ¿no? Eso que tenemos ahora tan claro. Por supuesto, al principio la primera reacción es mostrar todo lo que no se podía mostrar, ¿no?, en los cómics infantiles de superhéroes o de ciencia ficción o lo que había en el momento, ¿no?, Marvel y demás. Y todo se llena pues de sexo, violencia, palabrotas, drogas. Pero paralelamente también empiezan a aparecer cómics con temática política, cómics feministas, cómics que denuncian el racismo, cómic antibelicista. Todo esto empieza a estar ahí también, ¿no? Y a partir de ahí pues empiezan a aparecer una serie de cómics cada vez más concienciados de su labor, hasta que llegamos aquí. Esto, probablemente os suene la imagen, es una ilustración de Maus, de Art Spiegelman. Es un cómic que apareció en los años 80 y que lo va a cambiar todo, básicamente, por decirlo de una manera rápida. A Art Spiegelman no se le ocurre otra cosa que contar la experiencia de su padre como judío en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, en los campos de concentración. Y por si fuera poco, no solo lo cuenta en un cómic que ya fue bastante criticado en su momento por hacerlo, porque se le consideró frívolo, se le consideró que estaba jugando de alguna manera con los recuerdos o banalizando la terrible experiencia que había sufrido su padre, sino que además lo hace utilizando animales antropomórficos, como si fuera pues eso, un TVO infantil. Ahí los veis, ¿no? Los judíos eran ratones y los gatos eran los alemanes. Spiegelman lo que demostró es que efectivamente se podía contar cualquier cosa con un TVO. Se podía contar la historia más dura, la historia más tremebunda y sobre todo la historia más personal con un cómic. Y esto yo creo, Maus, a mí me parece, luego lo hablaremos aquí con los autores, pero yo creo que es uno de los TVOs más decisivos en el cambio de paradigma o en el cambio de mentalidad de los autores. A partir de aquí hay muchísimos ejemplos. Yo os he traído aquí alguna muestra, simplemente a modo de ejemplo. Aquí lo que tenemos es Persepolis, de Marjane Satrapi. Es una autora iraní que contó en un cómic su experiencia, su infancia y su adolescencia en el Irán de la Revolución Cultural, en los años 80. Toda su vida, y sobre todo los cambios en la sociedad, la censura, el recorte de libertades, etc. Otro muy interesante y que viene muy al caso también, ahora veréis por qué, esto es El fotógrafo, de Manuel Guibert, que lo que hizo fue coger el trabajo fotográfico de un fotógrafo profesional que se fue en los años 80 a Afganistán, acompañando a Médicos Sin Fronteras, y lo mezcló con sus propias viñetas, como veis ahí, y contó su historia, combinando las imágenes fotográficas que él tomó
con el trabajo de historietista. Tiene muchos más trabajos en esa línea, o sea, es una de las personas que yo creo que ha hecho más por el cómic como vehículo de denuncia social o el cómic periodístico, si queremos llamarlo así. Y el otro es el señor Joe Sacco, americano. Manuel Guibert era francés. Aquí tenéis la portada de Palestina, en la Granja de Gaza, pero también tiene cómics ambientados en la antigua Yugoslavia durante la Guerra de los Balcanes. Joe Sacco es una persona, además de un magnífico autor, a mí me parece una persona digna de admiración porque hoy en día ya es un historietista muy conocido y recibe encargos de medios de prensa generalista, le mandan a cubrir eventos y conflictos, pero él cuando empezó a hacer esto no había nada de todo el entramado que hay hoy en día, ¿no? Él se pagó de su bolsillo los viajes y simplemente consideró que era lo que tenía que hacer y se plantaba en Gaza o se plantaba en Bosnia y se dedicaba a hablar con la gente, a tomar testimonios, a estudiar la situación y contarla con toda la honestidad de la que era capaz en forma de viñetas. Y me parece que es otra de las personas a la que le debemos mucho en la consideración que tiene hoy el día el cómic en los medios. Además, bueno, antes de presentar a los autores, vamos a presentar un poco el proyecto que los ha reunido a todos aquí, que creo que tiene mucho que ver con Joe Sacco, o por lo menos a mí cuando la gente de Intermon Oxfam me lo comentó, el primer nombre que me vino a la cabeza fue el suyo. Veréis, todos estos autores que están aquí van a participar en una actividad que ha recibido el nombre de Comic Stories, que está dentro de un proyecto que se llama Más y Mejor Ayuda. Y lo que se pretende es, de alguna manera, recuperar el respaldo social a la cooperación al desarrollo. ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué se quiere hacer? Se quiere conseguir llegar a un nuevo público y concienciar a la gente de manera diferente, aprovechando un medio nuevo, como es el cómic. No nuevo, porque en realidad no es nuevo, sino con una visibilidad que no tenía hasta hace 20 años o una cosa así podríamos decir. Entonces todos estos autores lo que van a hacer es que se van a ir a alguno de los países en vías de desarrollo donde Intermon Oxfam tiene proyectos y lo van a documentar, lo van a vivir de primera mano, van a ver allí las historias personales de la gente que está allí viviendo y luego lo van a contar en forma de cómic o de ilustración. Eso ya supongo que cada uno verá cómo lo hace, ¿no? Supongo que tendréis completa libertad para ello. Y ese es el proyecto y ese es el motivo por el que están aquí ellos, aparte de por su trayectoria y por su calidad como autores. Y deciros que la primera que va a empezar con este proyecto es Sonia Pulido, que el próximo sábado se va a Colombia directamente y bueno, a ver qué sale de eso. Bueno, entonces no os voy a dar más la brasa, voy a pasar a presentarles a ellos un poco y luego ya, pues si os parece, empezamos el debate con total libertad. Bueno, voy a empezar por el más joven. Creo que es el más joven, igual me estoy equivocando. Álvaro Ortiz, sí, es el más joven, que no se engañe la barba. Es este chico que tenemos aquí en el centro. Álvaro es autor, entre otros, de Julia y la voz de la ballena, The Orden, y su último cómic se llama Cenizas y salió el año pasado, si no recuerdo mal, con gran éxito de público, además. Luego tenemos... ¡Ay, perdonad! He traído aquí unas imágenes de sus cómics, ahí los tenéis, Julia, la voz de la ballena y Cenizas. La siguiente a la que voy a presentar es Sonia, que ya la he mencionado antes, Sonia Pulido, es ilustradora, es historietista, ha publicado sus trabajos en infinidad de medios, por ejemplo en El País Semanal, en Rod Deluxe, en Mujer 21, tengo aquí apuntado, y has participado también en fanzines como Nosotros somos los muertos, Dos veces breve, etc. Ahí tenéis su último cómic, si no estoy equivocado, que es Duelo de Caracoles, en colaboración con Pere Joan y bueno, como os he dicho antes, va a ser la primera autora que va a participar en esta actividad de Intermon Oxfam. El siguiente es el señor David Rubín, que lo tenemos aquí a la derecha de Álvaro, un autor joven también, pero con muchos libros ya a sus espaldas. Aquí tenemos alguno de ellos. El de la izquierda es La tetería del oso malayo. Y el de la derecha es su último trabajo, es el primer tomo de su último trabajo, que es El héroe. Es una reinterpretación del mito de Heracles en 2 volúmenes. Y ahora está preparando, que está a puntito ya de caramelo, una adaptación de Beowulf con el guionista Santiago García. Los siguientes a los que voy a presentar son Cristina Durán y Miguel Ángel Giner, que son este señor a la izquierda de Álvaro y esta señora que está aquí a mi izquierda.
Sois ilustradores los dos, historietistas, y vuestros dos cómics son Una posibilidad entre mil y La máquina de Fren. En el primero, bueno, los dos cómics son autobiográficos. En el primero contabais los 2 primeros años de vida de vuestra hija Laia, que nació con parálisis cerebral, ¿verdad? Y en el segundo, La máquina de Fren, lo que cuentan es, aparte de seguir con la historia de Laia, lo que cuentan es la adopción de su segunda hija. Bueno, y para terminar... No, perdón, nos quedan 2. No he contado mal, queda otro que está ausente. Bueno, de los que están presentes, el último es el señor Miguel Gallardo, que es este señor que tenemos a la izquierda de todo. El más mayor. El más mayor, no, el más mítico, Miguel. El más mítico, el más mítico. Un aplauso, por favor. Miguel llega... Gracias. No, lo digo completamente convencido y creo que ninguno de los demás me va a llevar a contraria en esto. Miguel lleva haciendo cómics desde antes de que yo naciera, o sea, no así de claro. Y además es, aparte de eso, es un autor de los que a mí me gustan, que es una persona que hace 35 años ya tenía súper claro lo que estamos diciendo aquí ahora. Y eso me parece fundamental. Es un histórico del underground español y es una persona que siempre, o eso creo yo, por las entrevistas que te he leído y demás, que siempre has tenido claro que tú ibas a hacer lo que en cada momento te pidiera el cuerpo. Lo que tenéis aquí es su personaje, el primer personaje más conocido que tiene, que es Makoki, que seguro que os suena, que lo hace a medias con Mediavilla. Y es uno de los personajes míticos del underground y del cómic de los 80 español. También es ilustrador, haces muchos trabajos, por ejemplo en los 90 también haces un cómic que también se adelanta un poco a su tiempo de alguna manera, ¿no? Un largo silencio, en el que cuentas la historia de tu padre durante la Guerra Civil Española, en un momento en el que eso directamente es que no se contemplaba en el cómic español. Era un cómic de género, se contaban aventuras y demás, pero a nadie se le ocurría contar una historia real, ¿no? de una persona que había vivido y había sufrido un conflicto bélico. Y en 2007 publica María y yo, que es este cómic que tenéis aquí, en el que cuenta, bueno, una serie de historias con su hija María, que es una chica con síndrome de Down. Con autismo, perdón. Trastorno del espectro autista. Perdón. Son categorías. No hay tiene nada categorías, también. Efectivamente, no tiene nada Segunda que ver. división, Sí, primera, perdona. O sea. Es cierto. Es una chica con autismo y bueno, es un cómic que igual yo creo que es fundamental para lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Es un cómic que marca un antes y un después en el cómic español. Hostia. El otro... No, oye, lo digo como lo siento, Miguel. Y el otro es este que tenemos aquí, que es Arrugas, de Paco Roca, que es el autor que nos falta aquí porque está en Valencia terminando su próximo TVO. Le vamos a tener, va a aparecer por aquí gracias a los milagros de la tecnología, pero bueno, le vamos a presentar primero. Arrugas aparece en 2007 también y es un cómic que trata del Alzheimer. Es una historia, no es autobiográfica ni cuenta una historia real, pero sí que tiene una documentación bastante sólida. Y cuenta la historia de una serie de ancianos que viven en una residencia y uno de ellos tiene Alzheimer. Tanto María y yo como Arrugas, yo creo que cuando digo que marcan un antes y un después no es solo una frase hecha, sino que demuestran que hay un público para este tipo de historias en el mercado español y que se puede contar, ¿no? Y se puede hacer y hay un público que está interesado en ello. El otro que tenéis ahí es El invierno del dibujante, que bueno, es un TVO que en esta ocasión sí trata una historia real de una serie de dibujantes de Bruguera que intentan montar su propia revista y demás, ¿no? Es una de sus últimas obras. Y con esto yo creo que os podemos dar a todos por presentados y no sé si empezamos con el vídeo de Paco poniéndole un poquito o... ¿Sí? Bueno, pues vamos a ir un poco a Paco, que ya que no está aquí no se va a poder defender. A ver. Rollo María. Bueno, pues todo un redonda, aunque sea una mesa redonda en mi caso, en diferido. Como estoy muy liado terminando mi próximo cómic, que tiene que estar terminado para octubre, aquí estoy trabajando ya en él, me ha sido imposible estar ahí con vosotros. Así que bueno, aquí queda mi intervención grabada. En cuanto al primer tema que estamos tratando, lo tengo aquí apuntado, porque el cómic como medio de expresión, bueno, imagino que porque en mi caso ha sido como algo natural, ¿no? Desde que era pequeño
mi forma más natural de expresarme ha sido el del dibujo. Como imagino que como todos los niños, pero en mi caso me gustaba también contar historias y bueno, era algo pues bueno, que tenía que llegar a esa unión, ¿no? El contar historias y hacerlas por medio del dibujo. Me sirvió cuando era pequeño para contar pues bueno, las cosas que quería contar, pero me ha servido a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Yo creo que el cómic tiene herramientas suficientes como para hablar de cualquier tema que quiera tratar, ¿no? Sea superhéroes o sea cómic social, periodismo o lo que sea, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me atrae de los cómics, ¿no? En primer lugar, que no necesito una gran inversión para ponerme a trabajar, no tengo que convencer a nadie para que me dé millones de euros para llevar adelante mi proyecto, y por otro lado porque yo creo que es el medio que tienes una creatividad a 100%, ¿no? Que no tienes que simplemente, las limitaciones como autor, ¿no? No tienes que estar, limitado por problemas económicos. En cuanto a cuál crees que es el valor añadido del cómic como herramienta para cambiar y mejorar el mundo, bueno, yo creo que el cómic es un lenguaje muy didáctico, ¿no? Que es capaz de, por medio del dibujo y del texto, yo creo que es capaz de contar cosas. Paco, por cierto, igual nos está viendo, vamos a saludarle porque igual nos está viendo por el streaming. Hola Paco, Hola, Paco. Si nos estás viendo. Bueno, si os parece, el que quiera que se lance al ruedo, pero yo creo que podríamos empezar hablando de eso, ¿no? De qué valor extra o no extra puede tener el cómic como vehículo de este tipo de historias o este tipo de contenidos, ¿no? Reivindicativos o de cambio social. Hombre, yo, para romper así el hielo, yo creo que no es ningún valor añadido ni nada. O sea, yo no encuentro La única diferencia que encuentro con el cómic con respecto a cualquier otro medio, ¿no? Como puede ser el cine o la literatura o tal, como medio de comunicación, es que para mí es mucho más abierto, se cabe de todo. En parte, eso que comentaba ahora Paco ahí, de no necesitas un gran presupuesto para contar tu historia y para transmitirle al mundo lo que quieras contar. O sea, es un medio por el cual la historia sale de tu cabeza y de tu corazón y gracias a tu talento y a tu mano, lo que sale de ahí llega al lector, sin cortapisas por el medio, sin tal. Y yo creo eso, que es un medio tan válido como cualquier otro, no hace falta ponernos a mirar así al cine o tal, no, podemos a día de hoy tranquilamente hablarnos de tú a tú con cualquier otro medio para contar cualquier tipo de historias e incluso yo creo que gracias al bagaje cultural que tiene ya el cómic, ¿no? Incluso el peyorativo, ¿no? El tema de que es algo para niños o algo infantil, incluso se puede usar eso a nuestro favor, ¿no? Eso que en teoría es chungo, porque muchas veces gracias a eso te puede ayudar a inculcar ideas o a transmitir ideas que entren, digamos, con una vaselina que sirva mucho más fácil para que entre la idea que a lo mejor en un documental o en algo así que ya como que parece más serio de entrada, ¿no? Yo al menos así lo veo, como un medio totalmente desacomplejado y en el que se puede tratar absolutamente de todo. Así lo veo yo, no sé vosotros. Estamos de acuerdo contigo. ¿Otra? Sí, seguimos, a destajo. Bueno, si os parece, podemos hablar también de los que tengáis experiencias personales que tengan que ver con esto, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando. Me imagino que vosotros, algunos de vosotros o casi todos, habéis hecho cómics que han traspasado la barrera del lector de cómics de toda la vida, ¿no? Que se lo compra todo y se lo lee todo. Seguro que habéis llegado a un público diferente, a un público que igual no leía cómics desde que era pequeño y tenéis algo que contar al respecto, ¿no? Bueno, pues ya habéis visto que yo soy el autor de María y yo, que es una historia sobre mi hija que tiene autismo y todo eso, y es una historia emocionante porque es mi propia historia. Cuando salió este libro era muy consciente de que la gente, el mundo del cómic, las personas que leen cómic no se iban a tirar a las librerías a comprar un libro sobre un padre y su hija autista. Eso era evidente completamente. Así que lo que yo hice fue intentar dar la vuelta, intentar difundirlo por el medio que a mí me interesaba, que era
más el medio próximo a la discapacidad, las asociaciones de autismo, los sitios donde podía ser más sensible, ¿no? Entonces hubo un fenómeno curioso por el cual primero fue por este lado porque yo estaba conectado con todo el mundo y luego volvió a entrar por el cómic, pero por el mundo del cómic, pero de otra forma, ¿no? Porque ya tuvo ya salió en los periódicos, ya fue objeto de otra atención diferente, ¿no? O sea que estamos intentando también salir un poco del gueto de lectores de TVOs, ¿no? Yo pienso que el cómic es algo que llega a todo el mundo si tienes la emoción suficiente para llegar y si tienes mensajes interesantes, ¿no? Es seguro que los cómics de superhéroes no van a llegar a la gente que nunca ha leído cómics, ¿no? Pero podemos llegar a la gente mayor, a los niños, adolescentes, gente que en su vida entra en una librería contando historias emocionantes y contando historias reales también, o historias que puedan llegar a más gente, ¿no? Y para mí lo mejor que puede hacer el cómic, y que de hecho lo está haciendo ahora, es salir un poco de este gueto e intentar que todo el mundo lea historias interesantes, como lee novelas interesantes, como mira películas interesantes, ¿no? Ya está. Yo mismo. Hola. Bueno, yo cuando Miguel hizo eso, ¿no? Cuando Miguel abrió esas puertas hacia fuera del gueto, sí que es verdad que sí que tuvo bastante éxito también dentro del mundo del cómic. Igual cuando nosotros nos planteamos el cómic de una posibilidad entre mil, que también era un caso muy parecido, pues pensamos, Miguel nos ha abierto las puertas de los dos mundos, ¿no? Del mundo del cómic y del mundo de fuera del cómic, ¿no? Sí. En nuestro caso no fue así. En nuestro caso nos pasó un poco lo que comentaba Miguel. En nuestro caso sacamos el cómic y realmente tardó bastante tiempo en ser aceptado dentro del gueto. Lo que tuvimos fue un inmenso público, casi yo calcularía con un 80% de lectores que nunca habían leído cómics, que nuestra historia les interesó, sobre todo de ámbitos pues, de la discapacidad, de la fisioterapia, de farmacia, médicos, etcétera, ¿no? Y tardó, yo creo que fue incluso casi a partir de la segunda edición cuando empezó a entrar dentro de ese mundo del cómic, ¿no? Digamos que intentamos aprovecharnos de tu éxito, pero no lo conseguimos. Sí, no, es que realmente el problema de hacer un cómic con temática social es un poco lo que contó Miguel Ángel, ¿no? Que claro, cuando salimos nosotros, tengo que decir que cuando Miguel no había sacado todavía María y yo, nosotros ya estábamos haciendo el libro, lo digo por un poco... Eso, hay pruebas. Lo que pasa es que somos mucho más lentos que él, entonces él acabó mucho más rápido, porque hace los dibujos muy rapidito. Yo entinto muy lenta. Bueno, el caso es que nosotros ya teníamos esa idea en la cabeza. Nosotros realmente la idea no era vamos a hacer un cómic social o vamos a hacer un cómic para hablar de discapacidad. No, nuestro caso fue que nosotros nos hemos dedicado a la ilustración, pero nuestra pasión siempre ha sido el cómic y Miguel Ángel tenía, como es el guionista, tenía en la carpeta varias historias de ficción, pero claro, cuando de repente tienes una hija y te dicen que tiene parálisis cerebral y que a lo mejor se muere al día siguiente, pues la verdad es que te cambia la vida un poco, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que a partir de ese momento cambiaron muchas cosas y Miguel Ángel se dio cuenta de que todas esas historias que tenía en las carpetas ya las contaría más adelante, pero que la historia que le apetecía contar era esa, ¿no? Y por eso nos metimos en eso, ¿no? Porque simplemente tuvimos la necesidad de contarlo y de transmitirlo, ¿no? ¿Qué ha pasado con eso? Pues lo que comenta Miguel, ¿no? Que ha entrado en una serie de circuitos de gente que habitualmente no lee cómic y yo creo que eso la verdad es que es lo que todos deseamos, ¿no? Nosotros de las cosas siempre lo que más nos alegra que nos digan es nunca me había leído un cómic pero a partir de ahora voy a leer más, ¿no? Entonces si ha servido solo para eso pues ya vamos bien, ¿no? Sí, lo que nos dicen mucho también es mi pareja nunca lee cómics pero le he dado el tuyo y se lo ha leído. Le he dado el tuyo, exacto. Y yo siempre pienso, eso es bueno. Eso es bueno, no sé si es bueno, ¿no? Pero bueno, el caso es que a veces no es buscar una temática para una cosa determinada, ¿no? Sino a veces es tú como autor qué es lo que te apetece contar en ese momento, ¿no? Que fue nuestro caso, ¿no? Claro, que no se trata de que sigáis una estrategia de posicionamiento en el mercado ni nada por el estilo, ¿no? Es lo que hablábamos al principio, es una cuestión de expresión autoral vuestra, contáis lo que os pide el cuerpo. Básicamente lo que he dicho al principio es lo que repiten ellos, ¿no? O sea, poner en el mercado una historieta sobre tu hija que es discapacitada no es como un evento comercial importante, ¿sabes? No, para nada, lo he pensado así porque va a ser top 10 o lo que sea, ¿no? Y es más lo que tú quieres decir, lo que tú quieres explicar y ya está, simplemente, ¿no? Perdón. Es que a mí, por ejemplo, me ha pasado un poco el tema a la inversa.
con respecto a lo que comentabais. Yo, mis primeros libros, digamos, eran pretendidamente o de un modo más fácil de ver, intimistas, o hablaba de cosas más personales y tal. Y yo creo que era porque en ese momento no tenía un puto problema y tampoco parecía que hubiera ninguno, ¿no? Parecía que todo iba como una balsa de aceite en la sociedad y que todo era una maravilla, ¿no? No había estallado la crisis esta y tal. Y un poco a raíz de que todo se empezara a ir a la mierda, pues yo mismo, el cuerpo me empezó a pedir hacer otro tipo de historias. Y en cambio, en vez de irme a hacer una historia en plan yo de saco, en plan realidad social, sobre lo que le ha pasado a un amigo mío que ha perdido su trabajo o no sé qué, o el año que me pasé yo teniendo que ir a trabajar 8 horas a un sitio sin cobrar un duro y tal, pues lo que hice fue, o lo que me pedía el cuerpo, era canalizar toda esa energía y todas esas historias que me venían y todos esos sentimientos en la ficción. Y justamente volqué más mi carrera hacia un lado más de ficción a partir del Héroe o ahora con Beowulf, pero que al mismo tiempo usando esa ficción como una metáfora de todas estas cosas que quiero contar. Yo creo que me he politizado, por decirlo de alguna manera, mucho más y me he vuelto bastante más digamos, protestón y agresivo en estas obras que a simple vista parecen mucho más de aventuras o mucho más tal que en las primeras, que era algo como pretendidamente más tal, que al final yo creo que lo que pretendía ser era un poco Eric Romer pero en cutre, ¿no? Y no sé, yo creo que eso, que sirve justamente para eso, para puedes estar contando una historia de vikingos y tal como es Beowulf y al mismo tiempo estar haciendo una crítica sobre las clases, ¿no? El sistema de clases y todo eso, que es lo que también es Beowulf, al menos el de Santiago y mío. Esto es primicia, no lo habías contado nunca, ¿no? Esto de Beowulf. No, porque no había salido a cuento, vamos, y muchas cosas más hay. Bueno, yo quiero, si me permitís, quiero leer algunos títulos que tengo aquí, que he apuntado sin pensar demasiado, hay muchos más, pero de cómic español que de alguna manera se encuadran en esto, ¿no? Todos, además, curiosamente, aparecidos después de 2007, que es el año en el que aparecen María y yo y Arrugas, ¿no? Por ejemplo, tenemos El coche de Intisar, que trata la situación de la mujer en Yemen. Entre telas, que es un cómic que es autobiográfico, no autobiográfico, es biográfico. El autor es Rubén del Rincón y cuenta la historia de su padre durante las huelgas obreras en los años 80. Luego, por ejemplo, tenemos Olimpita, que habla de violencia doméstica. Éxito para perdedores, que de alguna manera narra la historia de la burbuja de las empresas de Internet, ¿no? De las .com. Ahora mismo, hace nada, acaba de salir, se ha difundido en Internet un cómic sobre Palestina, sobre la historia de Palestina, de Bernardo Vergara, que lo conoceréis por sus viñetas en Público y en El Diario. Luego también hay un proyecto del que he sabido hace muy poquito, que se llama Refugiados en el Cómic, que es un proyecto de la ONG ACCEM. Y luego, por ejemplo, también ha salido hace muy poquito Rosa y Javier, que es un cómic sobre la drogadicción y sobre todo desde el punto de vista de las familias, ¿no? Cómo les afecta. Y por supuesto seguro que os suenan los bestsellers de Alex Saló, ¿no? Simiocracia y Españistán, que hablan de la crisis y de cómo nos afecta, ¿no? En España. Es decir, que creo que son ejemplos de que efectivamente algo ha cambiado, ¿no? En los últimos 10 o 15 años. No sé cómo lo veis vosotros. Por ejemplo, Álvaro, tú como autor joven que tiene una carrera que ha empezado ya entiendo, con este paradigma nuevo, ¿cómo lo ves? Claro, yo veo que es lo que estamos contando, ¿no? Que basta que quizás alguien como Miguel abra un poco el camino para que salga el interés tanto por parte de los autores como de los editores como del lector, ¿no? O sea, todo el mundo ve que quizá hay un nuevo interés o que esta manera de contarlo es un poco novedosa o innovadora y claro, basta que aparezca uno para que aparezcan más, ¿no? Luego será como todo, habrá obras mejores, obras peores, pero claro, ahí hay una nueva posibilidad y un nuevo interés. De alguna manera, otra pregunta que os lanzo. ¿Creéis que hay un público al que estas temáticas le puede llegar mejor a través del cómic? Porque le pueda, a lo que apuntaba antes David, que le pueda parecer más ligero a priori, aunque luego no lo sea, pero... Claro, yo, por ejemplo, por seguir también, creo que esa es una cosa bastante, o por lo menos a mí me pasa, ¿no? Igual hay temas sobre los que a priori no te interesa, o ya no es que no te interese, sino que como no los conoces, no te vas a poner a leerlos, ¿no? Igual, pues yo no me voy a leer un libro de 800 páginas sobre la historia de Bosnia, pero me cae uno de los libros de Joe Sacco y te lo lees de otra manera, ¿no? Y quizás luego acabas llegando a esos temas
o sigues interesándote de otra forma por el tema, ¿no? Como libros más, igual más ligeros, porque el de Joe Sacco precisamente no es que sean el colmo de la ligerez, pero yo qué sé, por ejemplo, en los libros de Guy Delisle, pues por ejemplo... Es otro ejemplo que no hemos mencionado, claro, pero yo que sé, también... o sea, igual no has leído sobre Corea del Norte, sabes que es un país que está muy jodido, que hacen cosas muy raras, pero tampoco te has puesto a mirar a ver qué cosas raras hacen, ¿no? Y te lees el libro de Pyongyang y flipas, ¿no? Y yo qué sé, y eso te puede dar pie a seguir por ahí. Es que tampoco equivoquemos un poco, la cosa no se trata de temáticas, ¿no? Lo que decía David, pues él está haciendo una cosa aparte, pero él se expresa de esa forma y además lo gira todo, ¿no? Y a la gente le llega, que se da cuenta del mensaje que está. Con Paco hacíamos broma de que cuando salimos con arrugas y luego salió el vuestro y eso, la gente se iba a tirar en trompa a enfermedades raras, ¿no? Sí. Iba a venir la caspa, el cáncer de colon, no sé cuántos. O sea, no se trata del tema. El tema puede ser... y hay historias muy malas con temas muy dramáticos. Yo he leído historias sobre el SIDA que son muy malas, porque básicamente el cómic es algo para contar, pero hay que contarlo bien, la temática no importa. A lo mejor alguien que cuenta algo de superhéroes o de lo que sea, a través de eso cuenta una historia que es mucho mejor que alguien que intenta ser dramático, intenta tener un tema muy importante. O sea que es la fusión de todo, ¿no? Sí, yo creo que lo que puede ayudar a la hora de, lo que comentabas tú, de que sea más fácil a lo mejor que una persona le entre un cómic que un libro, bueno, un cómic es un libro, ¿no? Pero quiero decirte que en el momento que lo abres, ¿no? Aunque no hayas empezado a leer, a lo mejor hay una imagen que ya en ese momento te impacta, ¿no? Y por cualquier razón, ¿no? Porque bien sea una metáfora bonita o porque esté bien dibujado o lo que sea, o por ejemplo, alguien como en el caso de Miguel, ¿no? Que tenga un hijo autista, igual abre el libro de Miguel por en medio y ve uno de los dibujos y ve ahí reflejado a su hijo, ¿no? Entonces, esa identificación casi rápida, instantánea, que te da a veces la imagen, te lleva a interesarte por la historia completa, ¿no? Y aparte, eso, la potencia que tiene el cómic de saber combinar perfectamente texto y imagen, ¿no? Es decir, provocar esa resonancia emocional, ¿no? Que provoca que una imagen transmite lo que transmite porque va con un determinado texto y está dentro de una narración, es decir, está todo estudiado desde la primera página hasta la última, entonces no es una cosa puesta aleatoriamente en un sitio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, para expresar el dolor que hacíamos una mancha negra, si tú dibujas una mancha negra en un papel, probablemente no significa nada, ¿no? Pero esa mancha negra combinada con una serie de palabras en un momento determinado, que sea más grande en unos sitios, que sea más pequeña en otros, todo eso lleva una continuidad que lo que hace es que el lector se mete casi desde la primera página, le atrae la imagen y se mete en la historia de golpe, ¿no? Entonces... Pero yo creo que es importante también el sentimiento de autenticidad, ¿no? En vuestros dos casos, que son temáticas muy complejas, yo, por ejemplo, intenté empezar a leer vuestro libro cuando estaba embarazada y fue imposible. Y claro, son voces que están contando algo de una manera auténtica y eso lo posibilita también al ser un medio pequeño independiente. No son obras de encargo, sino que tú, como creador, propones una historia. Y yo creo que funcionan por eso, porque es algo auténtico. O sea, no estás intentando vender lo que se hablaba antes de la publicidad, ¿no? Es real, lo que tú estás explicando es real y por eso le llega al otro. Normalmente funcionan mejor los trabajos de cada uno en los que hay mayor implicación, tanto emocional como creador, ¿no? Y yo creo que es esa la idea. Creo que lo que comenta Sonia es que es así, o sea, la honestidad como creador es lo que le va a dar validez a tu obra. Puedes dibujarla muy bien, puede ser muy atractiva, tal, que si es algo impostado, si tal, eso el lector lo nota. Igual que el lector nota cuando te dejas el corazón o cuando lo pasas bien haciendo tu trabajo, también, no sé cómo explicarlo pero también le llega el hecho de cuando lo haces un poco para querer meterte en una moda o tal. Y un poco al hilo de lo que decía Miguel, yo de un tiempo a una parte, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo sí que noto que hay como un modo raro de entender todo esto del nuevo cómic, ¿no? De la novela gráfica o tal. Veo como de repente libros que como que la novela gráfica tiene que ser un género, que para empezar no lo es, y tiene que ir siempre sobre enfermedades o desgracias varias y tiene que estar... Gordo.
Claro. Y tiene que estar mal dibujado. Esto no lo digo yo, lo dice mucha gente. No, no lo digo por vosotros tampoco. Es que justamente no lo digo. No lo digo por... Coño, que yo también hago novela gráfica, coño. Pues no lo digo por nadie de los que estamos aquí. Al revés. Joder, a ver, dejadme explicar. Que te entendemos, hombre. Lo que digo es que hay varios... Yo me tengo encontrado con libros por ahí en las librerías que es justamente eso, que no encuentro la autenticidad y no encuentro la honestidad. Veo que es alguien que se quiere apuntar al carro sin saber muy bien cómo o sin entenderlo muy bien, ¿no? Entonces dice, vale, esto va sobre contar una enfermedad o que tengo un primo yonki o no sé qué, y entonces voy a hacer algo sobre eso. Como no sé dibujar, da igual, porque lo que he leído por ahí es que no hace ni falta, lo importante es la historia, y entonces al final lo que salen... Claro, son libros malos que es verdad, son libros chungos que muchas veces lastran o meten en el mismo saco a otros libros que sí que están, como es el caso de todos los que estamos aquí sentados, trabajados y tal, a todos los niveles, tanto en forma como en fondo. Yo creo que en ningún caso de los nuestros, ni en el de Paco Roca, los libros son sobre una enfermedad o sobre una discapacidad. No. Los libros son sobre sentimientos, sobre emociones, sobre emociones auténticas de padre a hijo, de hijos a padres. En el caso de Paco, pues de sus amigos y de los padres de sus amigos. Eso es lo que le da emoción al libro. La discapacidad o lo que sea es una excusa o es lo que tienes cerca, ¿no? Claro. Sí, además a lo que decías tú, hay un caso muy curioso, no voy a decir el nombre, pero... Dilo. Luego, con la cerveza. No, porque es muy amigo y no lo voy a decir. Pero es un autor de éxito en Francia. Sabéis que en Francia el dibujo tiene que ser muy limpio. Y bueno, en su presentación a mí me llamó la atención porque sacó un libro que él mismo dijo que había hecho un libro adrede mal dibujado. Porque como era como que lo que tocaba, ¿no? Como que quería hacer novela gráfica, ¿no? Entonces... Sí, y a mí el libro está bastante bien, pero me chirrió mucho en ese momento que lo explicara así, ¿no? Porque dije, hombre, no se trata de eso, ¿no? Y luego lo que hablamos un poco de estilo, pero lo explico mal. Bueno, incluso muchas veces las mismas editoriales en casos especiales, ¿no? Pero redirigen un poco la cosa, ¿no? Hablando con Guy Delisle, que hizo Pion y ahora ha hecho Jerusalén, ¿no? Jerusalén es un libro que no es básicamente un libro de denuncia ni nada, es un libro de que él le tocó un año pasar allí y explicaba un poco las cosas, ¿no? El editor lo ha lanzado como el libro definitivo sobre Jerusalén y sobre los palestinos y los judíos, y no tiene nada que ver, pero sabe que es algo que vende, ¿no? Así que, bueno, vienen de todas partes un poco. Cuando alguien ve abierto el mercado por un lado, pues la gente también quiere tirar por ahí, ¿no? Pero precisamente igual la gracia de Guy Delisle es esa, o sea que en el fondo parece que está haciendo una cosa muy liviana, pero te está dando mucha más información. Sí, pero no por ese lado que quiere el otro, ¿no? Dijéramos, es como... Pero al final el libro tiene, ¿no? Habla por él mismo. Una vez fuera la etiqueta y el boca a boca funciona y tal. Sí. No, el libro funciona igualmente. Claro. Pero el editor quiere que funcione más, dijéramos, ¿no? Y más rápido. Y eso, pues a veces es un poco... No, porque de pronto el tío se encuentra muy criticado por ese lado, porque de pronto se convierte en un tema serio y él no ha querido hacer un tema tan serio. Entonces, de pronto, pues los judíos y los palestinos dicen, pero ¿esto de qué va? ¿No? O sea, aquí no sale nada de lo que pasa en realidad, ¿no? Bueno, aprovecho este momento de silencio, ¿me oís? No. Sí. Bueno, ahí han llegado unas preguntas por Twitter, entonces tenemos unos últimos minutitos, os hacemos estas preguntas, las responde quien quiera y tal. Entonces, la primera a responder por el que quiera, sincerémonos, ¿sabes? Espera, justo. A ver, ¿cuál es el código? Bueno, sincerémonos. Bueno, os la digo, más o menos era esto, a ver si recuerdo. ¿Cómo se siente uno cuando publica un cómic y no vende? Era algo así, ¿no? Y no vende... Más bien era en comparación con el Estados Unidos. No, esa es la siguiente. Joder. A ver. Si todos nosotros hemos vendido un montón. Bueno, pero igual puede ser, ¿no? Es que nosotros somos todos millonarios, no gracias al cómic. Pues eso es normal. Eso es normal. Joder. Pero vende o no Paso. vende. ¿Pero cuál es la pregunta? Perdón, ¿eh? ¿Que un cómic no vende? Y luego no vende una mierda. Pues eso es lo normal. ¿Quién ha hecho esa pregunta, por favor? Eso es lo A ver si le normal. conocemos. Voy a traduciros la pregunta.
novelistas gráficos de mierda que vais de guays y estáis ahí con Intermón dándolas de tal. ¿Por qué vosotros que vuestros libros venden una puta mierda cuando los nuestros en Francia hacen no sé cuánto, cuando mi Spiderman hace no sé qué? Estás pensando en alguien. ¿Qué es ese todo? Es que no cabía en un Esa es tuit. la traducción real de la pregunta. Que 140 caracteres no cabía eso. A mala hostia. Ya está contestada. Nos importa un cojón, hacemos los TVOs que nos da la real gana y vivimos de otra cosa. Con el dinero que nos dé pagamos las facturas. No, porque yo no quiero tener una piscina ni un coche, no tengo ni carnet de conducir, así que me da igual. Hacemos lo que nos gusta y lo que nos sale del corazón. Corre una leyenda de que a los dibujantes nos falta una neurona del cerebro y no podemos conducir. Claro. De hecho, hay muchos los que no conducimos. Algo debe Con haber los dedos de verdad, una mano, los dibujantes que tenéis carnet, es una cosa que está ahí. Igual una tesis doctoral en psicología o algo Sí. nos saca de dudas. Para agitar conciencias, ¿qué tiene el cómic que no tienen otros lenguajes? Ahí queda eso. Ya lo habéis contestado. A ver, tú, @ lo que sea, que ya lo han contestado. ¿Sí? Venga, sí, venga. Sí, ¿no? Si alguien del público quiere... Sin faltar, ¿eh? ¿Podríais contar qué habéis pensado para ese viaje y cómo lo organizaríais? ¿Cómo? El viaje que vais a hacer y lo que vais a contar a alguien, por ejemplo, Álvaro, que ha hablado menos. Yo le pasaría la pelota a Sonia, que es la que se va el sábado y la que lo tiene... Es que nosotros aún no sabemos a dónde nos toca ir. Claro. Entonces yo cuando me digan, vete a Nigeria, vale, pues ya me pondré a ello. Podemos hacer el sorteo aquí. No es por no querer contestar, pero... Vamos a ser comiqueros corresponsales por el mundo, realmente. Comiqueros por el Bueno, mundo. yo lo que sé, que es poco, a mí me toca Colombia, entonces la idea es ir allí y bueno, visitar diferentes lugares donde se están llevando a cabo proyectos. Y entonces hacer un poco de reportero. Lo que pasa que después el grado de realidad en el que se plasme dependerá un poco del trabajo y de lo que cada uno quiera mostrar. Y no te puedo decir más porque tampoco sé mucho más. Pero vamos, la idea es ir allí, ver lo que está pasando y hacer como una traducción en lo que serían tus palabras y tus imágenes. Bueno, lo que vamos a decir es que nos hace muchísima ilusión Sí. ir, ¿no? y vivir esa aventura y luego plasmarla pues primero en unos cuadernos y luego en una historieta. Genial, vamos. Aparte, como va a ser un trabajo muy sobre la marcha, y además nosotros somos tan diferentes en los cómics que hacemos, ¿no? Tenemos todos un estilo muy dispar. Yo creo que al estar cada uno en una zona diferente y siendo algo que no hay guión previo, no hay nada, o sea, la historia va a surgir en el terreno y una vez que pases esa experiencia será cuando ya el cómic se haga y tal. Entonces yo creo que va a surgir un montón de cosas geniales y posiblemente salgan cómics y salgan historias que ninguno de nosotros ahora mismo ni siquiera nos imaginamos que podemos llegar a hacer. Sí, yo al respecto, a nosotros nos pasa una cosa muy curiosa porque el primer libro que hicimos, Una posibilidad entre mil, tuvimos que trabajar sobre la memoria. Es decir, recordar lo que nos había pasado y escribir a partir de lo que nos había pasado y luego plasmarlo. Cuando hicimos el segundo teníamos claro que ya íbamos a ir a Etiopía. Bueno, de hecho llegamos a dibujar hasta justo el momento antes de irnos a Etiopía. Entonces cuando te vas a un sitio, sabiendo que luego lo vas a tener que reproducir, tu mirada cambia. Ya no es la misma mirada, la mirada es muchísimo más atenta y estás muchísimo más abierto. Y eso enriquece luego mucho en tu experiencia porque eres consciente que luego lo tienes que transmitir, ¿no? Sí, realmente es ejercer de corresponsales, es decir, a mí la idea desde que nos lo plantearon, me parecía muy bonita, ¿no? Porque normalmente van fotógrafos, van periodistas, van muchos profesionales, van escritores, pero el mandar a dibujantes de cómic por el mundo a contar historias de gente, ¿no? Pues me parece realmente una historia muy bonita por lo que decíais vosotros, ¿no? Porque nuestra manera de observar siempre observas de una manera concreta, ¿no? Y vas ahí con el cuaderno y vas apuntando todo, ¿no? Entonces, Es no sé, especial. creo que Nada, pues que vaya muy bien. Estaremos atentos. Bueno, hola. Quiero profundizar un poco más en ese formato porque una de las cosas que habéis apuntado era que importante es ser auténtico y entonces entiendo que vosotros no sois reporteros. Entonces, la manera de contar esa realidad supongo que pasa por vuestro tamiz personal de cada uno de vosotros que en la medida de lo posible
plantearéis historias personales que os hayan influido, pero no es tenéis que contar la crudeza que veis si resulta que, ¿no? Si yendo a cada uno de esos países os ha emocionado una cosa más positiva, más optimista. Nadie está pidiendo que seáis Yo Saco, ¿no? No. Ya, es lo que quería entender, porque si no me costaba entender cómo iba. Quiero decir que todos sois autores muy personales contando las cosas, muy, muy diferentes, y entonces quería entender cómo Sonia o como Álvaro cómo iba a plasmar eso que iba a haber en cada uno de esos países, porque entendía que las obras van a tener ese espíritu que tienen vuestros cómics, ¿no? Y eso es lo que le va a hacer interesante, ¿no? Como me lo cuentan ellos. Además, esta vez, algo tan seguro distinto. que si fuésemos, bueno, soy yo la primera que va a Colombia, pero si repitiera Colombia cualquiera de los que están aquí, seguramente la mirada sería diferente, o pondría quizás el énfasis en otros puntos. Y libertad, se supone que tenemos libertad total para hacer lo que queramos, o sea que... Bueno, no sé, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Pablo, tenemos libertad. Claro, yo, por ejemplo, en mi caso, el viaje lo haré con mi pareja, que es periodista, Isabel Cebrián, y también un poco porque a mí me apetecía, llevamos tiempo queriendo hacer algún proyecto juntos, y cuando me propuso esto me pareció que este era el momento de hacerlo, y también ya no solo mi visión, sino la visión de ella, de otro punto de vista distinto, que igual pues juntos vamos a acabar haciendo algo que seguramente por mi cuenta y riesgo no iba a salir de esa manera, ¿no? Y también me apetece ver qué puede salir de ahí, y por eso, y quizá pues sea una visión diferente a la de ellos, porque igual no es tan personal, pero igual lo que pierda por un sitio lo ganará por el otro, entonces... Básicamente somos personalidades distintas enfrentadas a una situación especial, ¿no? Porque va a ser especial, no va a ser lo que vivimos aquí, ¿no? Entonces nuestras cabezas reaccionarán seguro en una dirección o en otra, ¿no? Yo hace poco estuve ingresado 4 días con gastroenteritis en un hospital, hice un diario de un enfermo porque era lo que tenía allí y era lo que me apetecía hacer, ¿no? Describir qué era ser enfermo, ¿no? Así que esto es lo mismo, te ponen allí y ya veremos lo que sale, ¿no? ¿Hay alguna pregunta en el público más? Que con esto vamos a acabar. A ver, por aquí. Espera, que si no te escuchan lo del streaming. Los del streaming se podían haber acercado también. Es una pregunta más para la organización, creo, pero bueno, que a lo mejor sabéis algo vosotros o Gerardo. El resultado de todo lo que vais a hacer, ¿en qué formato se va a publicar? ¿Cómo se va a difundir? Y vamos, que si lo vamos a poder comprar y tenerlo en casa. Sí, ¿Pablo? El jefe. Bueno, que menudo aprieto que me pones, porque los que tendrían que hablar son ellos, pero como están apostando mucho y creyendo en nuestro proyecto, que se articula en el enorme talento que tienen ellos y en nuestra apuesta por el cómic, vamos a apostar en un principio por una difusión gratuita vía online, que vamos a preparar una buena plataforma para que todo el mundo que quiera descargarse el cómic y lo pueda tener gratuito en cualquier dispositivo, múltiples idiomas y demás. Y luego sacaremos una edición en tomo con todas las historias a medida que vaya evolucionando el proyecto para gustos refinados como pueden ser el tuyo y el mío, que nos los compraremos segurísimo, vamos, pero esa sería un poco la idea. Apostar, eso sí, por una difusión como muy masiva, ¿no? Y aprovecharemos un poco el espacio de las redes. O sea, se van a sacar también, pues yo qué sé, los bocetos que vayamos haciendo, sí, muñecos también, ¿no? Cosas así. Muñecos de acción, ¿no? Habrá un seguimiento camisetas muy también, bueno, lo típico. Sí, contamos con su compromiso para que sean un poco nuestros embajadores del mundo del cómic dentro de esta apuesta por esta locura que comete Intermonta maravillosa de apostar por el mundo del cómic y el lenguaje del cómic por generar cambios. Sí, señor. Ya me callo. Muy bien hecho. Nada más. Alguien que se fía de nosotros. No sabe, el pobre ingenio. ¿Alguna más? Si no, cerramos. Tac. Te dejo que cierres este debate y luego un segundito y ya cerramos. Bueno, pues ¿alguien quiere añadir algo más? ¿Una última palabra? ¿No? Si me Sonia. secuestran, por favor. Y os ofrecen recaudar fondos, ponerlos. Crowdfunding. Hacemos un crowdfunding.
De momento en el colectivo de dibujantes de cómics no tenemos ningún secuestrado, pero en cualquier momento podría suceder. ¿Cómo la sociedad adoptará medidas? No sabemos. Igual pasan de nosotros. Tengo familia. Sí. Igual al grupo guerrillero le dicen, es que no os van a dar nada. Es que mejor que lo soltéis, ¿no? Yo creo que eso es lo que pasará. Vale. Bueno, pues con esa idea tan esperanzadora nos quedamos. Muchas gracias a todos por estar aquí a estas horas y muchas gracias a los autores por esta charla y a la gente de Intermonos Fan. Bueno, antes de que es un minutito para cerrar. Se ha acabado el tiempo para hoy, pero mañana seguimos con otras ponencias, otras charlas sobre ciudadanía activa o caos y con un debate sobre si puede la ciudadanía incidir en la política pública. Quedan algunas entradas, entonces si algunos queréis repetir y no la habéis cogido todavía, ya sabéis el mecanismo. No. Ahí fuera hay un pequeño catering. Lo ideal es que, bueno, si queréis o habéis quedado con ganas de compartir algo con alguien o con que alguien quiera compartir algo con vosotros, pues lo ideal es que cojáis, os habitualléis ahí y volváis a entrar en la sala. Más que nada por una cuestión de espacio, que ahí no cabemos todos y que sigamos habitando este espacio. Y nada, daros las gracias por venir, a los participantes, por todas estas preguntas y a la gente también que ha participado, que ha estado aquí de alguna forma a través de streaming. A todos los técnicos, al personal de Media Lab y a todos vosotros por participar de esta gran conversación global. Hasta mañana, o nos quedamos por aquí en el catering o Around the World.